¿Está usted satisfecho donde está ahora? No. ¿Sabe salir de eso? No. Deseo mostrarle cómo y cómo decirle, no importa cuán hundido esté, cuán distante esté de Dios, quisiera recordarle que Dios no ha dejado de amarle. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. A continuación, por En Contacto, el Dr. Stanley comienza una serie titulada Bienvenido a casa, la parábola del Hijo Pródigo. El mensaje de hoy, la condición del corazón. La condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. No sé por cuál rumbo vaya usted ahora, pero la condición de su corazón, no me refiero al corazón físico, sino a su espíritu, determina la dirección de su vida. Si anda en la dirección correcta, bien. Si anda en la equivocada, será fatal. Es muy importante que andemos en la dirección del Señor Jesucristo. Quizás tenga otras ideas, como la mayoría, pero tarde o temprano descubrirá que lo que sea que Dios enseña en su palabra, así es. No como algunos creen, sino como es. En este pasaje bíblico en particular, Jesucristo en realidad describe cómo somos todos. Todos encontraremos nuestro modo de ser en algún punto en este pasaje bíblico, porque o bien somos el pecador que vive en pecado como este joven, o somos rencorosos como su hermano, o tenemos ese espíritu de perdón como el Padre. La historia del Hijo Pródigo nos tiene a todos en algún lado, y de eso quisiera hablar en este pasaje en particular. Así pues, quisiera que leyéramos parte del capítulo 15 y busquémoslo por un momento. Jesucristo les hablaba a los fariseos, les contó algunas parábolas aquí, les dio ciertas ilustraciones, habló de la oveja perdida, habló de la moneda perdida y luego llegó el Hijo Pródigo. Y tal vez esta sea una de las historias más memorables que haya contado el Señor, una de las más efectivas. Todos encajamos en este capítulo de algún modo u otro. Así que hoy quisiera que viéramos al Hijo. Dicen las Escrituras en este capítulo 15, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo el joven menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido,
y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo. Hagamos una gran fiesta, me encanta esto. Así pasó. Entonces, deseo que veamos algo aquí. La palabra de Dios es verdad de Génesis al Apocalipsis. Y cuando Dios nos da una imagen clara de algo, quiere que entendamos cómo es, no cómo pensamos que es, sino cómo es en realidad. Y la vida de este joven es un ejemplo perfecto de dónde vive la mayoría de la gente hoy, o dónde quiere vivir, y quisiera que se preguntara, ¿a dónde me dirijo? Si la condición de mi corazón determina el rumbo de mi vida, ¿a dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Así que deseo en primer lugar que veamos el paso número 1. Tuvo un deseo en su corazón. Después de un tiempo decidió, ya no quiero vivir más aquí de esta forma, quiero disfrutar la vida como lo hacen otros. Así que fue a su padre y le dijo, quiero que me des mi parte de la herencia que me corresponde y déjame hacer lo que creo que me gustaría hacer. En su corazón pensaba, si a mi papá le fue bien, también a mí. Y su padre no discutió con él porque sabía que había resuelto salirse con la suya. Y dice la Biblia que su padre dividió la herencia y la repartió entre los dos hermanos. Luego, al cabo de no muchos días, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que tomó una decisión y fue que resolvió vivir a su manera y donde quería. Ese siempre es un paso en falso al olvidar que la condición de nuestro corazón determinará el rumbo de nuestra vida. Mucha gente toma una decisión en la vida sin darse cuenta de que tal decisión está aquí en el corazón. Pero es lo que ocurre después de la decisión, y el diablo, créalo o no, es real. El diablo es muy sagaz al hacernos creer que nuestra decisión sin Dios es el principio de la verdadera vida. Así pues, este joven decidió irse de su casa. Me imagino que al hacerlo, quizás se vistió con su mejor traje y dijo, quiero lucir bien donde voy. Dicen las Sagradas Escrituras que tomó una decisión, se marchó y fue a un país lejano. La Reina Valera dice a una provincia apartada. Le pregunto, ¿dónde queda un país lejano? Un país lejano es a donde decidamos ir fuera de la voluntad de Dios. Recuerdo un domingo en la mañana cuando una dama pasó adelante y me contó lo que sucedía en su vida. Acababa de predicar sobre este particular pasaje y me dijo, pastor, he estado en un país lejano. He estado viviendo en una provincia apartada. Mire, puede vivir en un país lejano sin nunca salir de su casa. Si vive sin Dios en su vida, vive en un país lejano. Recuerdo que en ese mismo mensaje un joven pasó adelante y me dijo, anoche me acosté con mi novia, esta mañana nos despertamos, encendí el televisor y allí estaba usted. Y me dije, sabía que no podía seguir acostado ni un instante más, me levanté y ella me preguntó, ¿a dónde vas? Le contestó, no lo entenderás. Y se vistió, vino a la iglesia, fue salvo ese día, pasó adelante y dijo, quiero ser salvo porque he estado en un país lejano. Donde quiera que viva fuera de la voluntad de Dios para su vida, es un país lejano. Puede quedar a una cuadra o 1000 kilómetros de distancia. La condición de su corazón determina dónde está y qué sucede en su vida. Entonces dice la Biblia que empacó sus pertenencias y se marchó. Por primera vez viviría tal y como quería hacerlo. Esa siempre es la mentira de Satanás. Mire, Satanás siempre señala algo que no tenemos y solo nos dice, si tuvieras esto, o a fulana, o a fulano, o si vivieras allá, o si estuvieras aquí, si manejaras eso, si pudieras vivir en una casa como esa, siempre esto, aquello y lo otro. El asunto no es ese. Satanás siempre pinta cuadros que sabe que captan nuestra atención. Ese es su estilo. Y con el panorama viene la seguridad. Puedes tenerlo si hacemos lo que nos dijo.
Si solo lo seguimos, podríamos obtener lo que querramos, podríamos vivir donde querramos, manejar lo que querramos, tener a quien o lo que querramos, de solo seguirlo. Esos son los pasos en falso que nos alejan de Dios Todopoderoso, y así no funciona. Y la Biblia dice que se marchó. Como es de esperar, habrá pensado qué tiempo tan genial pasaría. Tenía la mitad de la herencia de su padre, o sea, dinero de sobra. En segundo lugar, no tenía que rendir cuentas a nadie, que es otra de las mentiras del diablo. No tienes que rendir cuentas a nadie. Mire, debemos rendirle cuentas a Dios 24 horas al día, ya sea de 24 o 104 años de edad. No tenemos el privilegio de vivir sin rendir cuentas. Tal vez viva sin dar cuenta aquí en la tierra, a sus padres u otros, pero es responsable ante Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, porque todos daremos cuenta. Así que se marchó. Tenía grandes sueños y su partida fue maravillosa para él porque ese era el principio de una nueva vida. ¿Cuántas personas han cometido ese error? Por primera vez viviré como quiero vivir. Nadie me dirá lo que puedo y lo que no puedo hacer. Puedo comprar lo que quiera, donde quiera ir, tener a quien quiera. La estrategia del diablo siempre es esa. O sea, si me sirves, dice, solo mira lo que haré. El problema con eso es que solo nos dice la primera parte. Siempre hay una segunda parte del mensaje que no menciona. Y Satanás le pintó aquel maravilloso panorama de engaño, así que se marchó. Pensaba que pasaría un tiempo maravilloso. Las Sagradas Escrituras son muy evidentes, Dios no deja nada fuera de la Biblia. Entonces, ¿cómo gastó su dinero? Lo gastó en fiestas, alcohol, en parrandas, en lo que consideraba que pasaría bien. Mire, Satanás siempre ciega nuestra mente a los efectos, a la condición y las secuelas del pecado por el momento. A la larga lo veremos, pero en el momento enceguece las consecuencias. Ahora mismo se siente bien, se ve bien, lo tiene todo, así que todo está bien. Esa es la mentira del diablo. Estarás bien, conocerás mujeres hermosas, puedes beber todo lo que quieras. Mira cuánto dinero tienes. Satanás nunca pregunta cuánto dinero tendrás cuando termine contigo. Tampoco dice cómo te sentirás al ser tan inmoral por andar en fiestas, bebiendo, en parrandas y siendo promiscuo con otras mujeres. Luego, ¿cómo te sentirás? Pero mire, es la forma en que el diablo atrapa a mucha gente. Vivir en pecado, desobedecer a Dios y tener abundancia momentánea. Pero eso no dura, porque mire, es un paso en falso. Así que el joven vivió por un tiempo como quería, luego se encontró en necesidad. Es decir, esto ya no me satisface. ¿Qué pasa? He tenido todo lo que quería y todo lo que soñaba y falta algo. Así que de pronto el joven se dio cuenta de que tenía cada vez menos recursos, hasta que por fin no le quedaba nada de dinero que de sus amigos. Hay muchas personas que nos hacen pensar que son nuestros amigos siempre que tengamos algo para dar. Si no tenemos nada que darles, les sorprende cómo se esfuman frente a nuestras narices. O bueno, ¿qué pasó con fulano y sutano? Pues ha estado ocupado. ¿Qué de esta otra persona? ¿Qué de aquello? Así que allí estaba. Bebió todo lo que quiso. Tuvo todas las mujeres que podía querer. Todo el placer que podía imaginarse. Pero no planeó algo. No pensó en la hambruna que de pronto vino a la provincia. Mire, no podemos prever las trampas del diablo. No podemos, aunque creamos que sí, no podemos. Él aparecerá tarde o temprano para hacernos caer de una manera u otra. Al cabo de poco tiempo, dice la Biblia, que comenzó a tener necesidad. Al final tuvo que buscar trabajo. No sé quién lo habrá empleado primero, pero terminó en el puesto más bajo que podía tener un judío.
siendo un joven judío, terminó cuidando cerdos que comían algarrobas. Eran cerdos que comían algarrobas. Allí estaba él en la posilga alimentando a los cerdos. Y pienso en este joven en la posilga, en lo que comenzó a pensar. Lo tenía todo. Tuve todo lo que creía que quería. Obtuve lo que quería tener. ¿Y dónde me llevó? Me llevó al punto más bajo de mi vida. Me quedé sin ropa, sin dignidad, sin mi sentido de valía. No tengo nada, me muero de hambre. Y aquí un falso sueño en su corazón lo hizo terminar en un chiquero. Mire, no todos los chiqueros fueron destruidos hace miles de años. Hay posilgas hoy, donde sea que viva sin Dios en su vida, quizás se vea bien, tal vez tenga todo lo que quiera, pero si espiritualmente no tiene a Dios, sigue en una posilga, mientras que escucha al diablo, mientras se niega a entregarle su vida a Dios, empeorará más y más y más. Solo le pregunto, ¿dónde está en esta cuesta hacia abajo? Comenzó con todo, pero ¿dónde está ahora? ¿Está usted satisfecho donde está ahora? No. ¿Sabe salir de eso? No. Deseo mostrarle cómo y cómo decirle, no importa cuán hundido esté, cuán distante esté de Dios, quisiera recordarle que Dios no ha dejado de amarle. Tal vez usted no se sienta apto para recibir un abrazo, un beso. Quizás a sus ojos no se sienta apto para nada, pero Dios aún le ama. Es cuestión de tomar una decisión. El joven estaba en el último escalón. Se esfumaron todos sus amigos, se le acabó todo el dinero, perdió toda su dignidad. No quedaba nada, solo él y los cerdos. Me pregunto con quiénes se asocia usted. ¿Son personas que están en su misma condición? Escuche lo que le pasó. Dice la Biblia, y volviendo en sí. Mucha gente necesita volver en sí, porque mucha atención, el Espíritu Santo de Dios hará su obra en nosotros una y otra vez y nos recordará la oferta de amor que Dios nos da, la oferta de su presencia, de su poder y lo que necesitamos en la vida. Dios lo suplirá. Él tiene la oferta. Dice la Biblia, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, podría detenerse allí. Mucha gente está allí. Beben todas las noches, parrandean todos los días, han perdido este empleo y el otro, viven en pecado, y la verdad es que quizás sonrían en su rostro, pero en el fondo de su corazón sufre tanto, sus corazones están deshechos, están muy avergonzados para volver a casa. Quizás no tengan hogar, tal vez se han herido tanto que no pueden volver a casa. Lo que deben decir es, ¿qué puedo hacer? Escuchemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice, en ese nivel bajo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La solución perfecta, mire, esa siempre es la acción correcta. O sea, volvió en sí. Mi oración por usted es que quien quiera que sea, donde sea que escuche, cualquiera sea su situación, tal vez esté tan bajo como el hijo pródigo, o incluso más bajo, pero no está sin esperanza ni desvalido si escucha lo que estoy por decir. Porque el amor de Dios por usted no ha cesado. Aún consciente de lo que ha hecho y lo que está haciendo con su vida, puede que tenga 24 años y ya la haya arruinado. Tal vez a los 18 años se avergüenza tanto que no pueda volver a casa. Quizás haya dejado a su familia, tal vez llevaba una doble vida, pero quiero decirle esto, no será feliz, no encontrará paz,
ni gozo, ni suficiente dinero, no puede tener un buen concepto de sí, ni estatus que le mantengan a flote, porque el Espíritu Santo actuará y le convencerá de pecado. Y si sigue escuchando, le diré lo que puede hacer. Puede cambiar todo eso si recuerda. El Padre Celestial le ama a pesar de su pecado, su desobediencia, su borrachera, su sexualidad, todo lo que ha hecho en su vida. Dios aún lo escucha si está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados. No trate de justificarlo. Señor, he pecado contra ti como hizo este joven. Me levantaré y diré, iré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Está dispuesto a decirle eso a Dios? ¿Dispuesto a decirle, Señor, he pecado contra ti, me he alejado de ti, sabía que no estaba bien, me hice oídos sordos al Evangelio? Te pido que hoy me perdones mis pecados. No hago promesas, solo te entrego mi vida, Señor. Rindo mi vida a ti. Te pido que me salves, me perdones, me limpies. Te pido que hagas lo que dijiste en la Biblia, y es escribir mi nombre en el libro del Cordero. Te entrego mi vida, te doy gracias por perdonar mi pecado, Señor. Quiero ser una nueva persona desde ahora en adelante. Sé que eso fue muy rápido, pero captó el mensaje. Lo único que tiene que hacer si no recuerda nada, Señor, ¿escuchaste lo que dijo? Eso es lo que creo. Eso es lo que siento, Señor. Cambiará su vida. Allí sentado, no importa dónde esté. Quizás esté aquí o a 15,000 kilómetros. Dios le perdonará, le limpiará, enderezará su vida, le hará una nueva persona. Está dispuesto a aceptarlo como su Salvador y Señor. ¡Qué historia tan maravillosa y sencilla! Porque su Padre lo recibió. La Biblia lo dice de la forma más hermosa. Y levantándose vino su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Nunca lo olvidó. Debió haber lucido muy distinto a cuando partió, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. Su Padre salió corriendo, corrió, no esperó a la confesión. Esta es una escena maravillosa. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y dice la Biblia, el hijo le dijo, Padre, comenzó a confesar sus pecados, su papá le abrazaba todo el tiempo, perdonándolo, prometiéndole, haré esto. Te perdono por completo. Para mostrártelo, tenemos el mejor atuendo, anillo, las mejores sandalias. ¿Sabes qué? Esa es una historia sencilla, pero es la verdad de cómo Dios ve las cosas. Dios le salvará del desastre que ha hecho en su vida si lo deja. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Vamos camino al Embe, en la parte trasera de este camión. Iremos a una aldea pigmea donde distribuiremos antorchas. Estoy entusiasmado. Cuando lleguemos, seremos los primeros que habrán visto en mucho tiempo. Y en verdad traeremos el Evangelio de Jesucristo en una antorcha, la cual también alumbra. Creo que es una buena combinación. Al entrar a una aldea locua, nos dieron un gran recibimiento. Las personas alababan a Dios con todo su corazón, alma, mente, fuerzas y voces, desde lo más profundo de su ser. Es maravilloso poder visitar una aldea pigmea y proclamar el Evangelio, poder evangelizar. Muchos recibirán a Jesucristo, 40, 50, 150, darán un paso al frente para aceptar a Cristo. La palabra de Jesucristo es lo más importante del mundo. Ayer tuvimos 2 grupos porque había mucha gente. Toda la aldea salió a vernos y la iglesia se extendió por esta reunión.
Deberían haber visto el rostro de las personas que recibieron una antorcha. Es una herramienta maravillosa con una linterna. Les encanta la luz y les enseñamos cómo usarla, pues tiene varias opciones. Tiene los mensajes del pastor Charles Stanley y el Nuevo Testamento en 2 idiomas. Es muy común que los pigmeos abandonen la escuela en primer grado o que nunca vayan. Muchos de los adultos no pueden leer y no tienen esperanza alguna, pero desean algo diferente para sus hijos. Los pigmeos adultos nunca aprenderán a leer ni a escribir. Es algo que no está en sus planes. Solo desean mantenerse vivos, encontrar comida y criar a sus hijos. Y es así como encontramos a Cristo. La antorcha es una herramienta maravillosa para personas analfabetas. Pueden escuchar el Nuevo Testamento completo o los mensajes del Dr. Charles Stanley, lo cual es indispensable. Al distribuir las antorchas en ese lugar, sabemos que la palabra de Dios permanecerá más tiempo que nosotros. Estos dispositivos funcionarán sin agotarse y serán recargados por paneles solares para luego seguir funcionando y que la gente pueda escucharlos una y otra vez y sean edificados en gran manera. Mi relación con En Contacto se ha convertido en una parte esencial de mi ministerio. Siempre he alcanzado a los pigmeos, siempre los he querido, pero no puedo ocupar el lugar que esta Biblia solar en audio tiene, ya sea en forma de antorcha o mensajero. Pueden ser útiles después de mi partida. Pasan por la aldea para que uno la escuche. Luego, otro hará lo mismo y harán preguntas y crecerán, y la memorizarán. Aún no hemos entendido el alcance que tiene, pero vemos el fruto de otras generaciones del mensajero, donde las personas son mucho más maduras después de haberlo escuchado. ¿No sería lo mismo sin estos mensajeros que les han traído la palabra de Jesucristo? Mi vida, si te pudiera mostrar todos los momentos vividos, tantos momentos que me hacen ser quien soy. Pero lo que ha hecho mi vida completa es Cristo. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. La voz de Dios demanda ser escuchada, y que habiéndola escuchado, nos lancemos a la aventura más grandiosa y emocionante que nos podamos imaginar. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.